Seguimos en el capítulo 2 de Santiago y creo que es importante enfatizar que no estamos perdiendo el hilo de lo que estamos hablando. O sea, no es que Santiago está cortando los temas y está hablando de algo distinto, ¿verdad? Aunque se le nombra que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, no significa que son ideas descontinuas. Él está hablando de lo mismo. Entonces, acabamos de hablar 2 sermones de la acepción de personas. Y ahorita vamos a entrar en un tema bastante controversial. De hecho, se podría decir que esta es uno de los puntos en los cuales hasta se llegó a creer que Santiago no era un libro inspirado por Dios. Entonces es importante prestar atención y que podamos disponer nuestros corazones al Señor para saber qué es lo que realmente quiere decirnos el texto y qué es lo que Santiago quería comunicar. Todos quieren creer que tienen una verdadera fe. Nadie quiere pensar que lucha con la fe. Sin embargo, quizás esas luchas sean más sutiles y presentes de lo que nos gustaría admitir. Nos encontramos en un punto en la discusión de Santiago. Como les dice, muchos han malinterpretado este capítulo de Santiago. Muchas referencias hay sobre este tema, muchas discusiones. Vamos a tratar de examinarlo a la luz de la Escritura, a la luz de toda la teología bíblica. Todos hemos estado en un funeral, ya sea que hemos perdido algún ser querido, cercano. Los creyentes siempre van a tener una pregunta cuando estamos en un funeral. Y aquel que no tenga sería preocupante. Y es, ¿esta persona que murió es salva o no? Creo que es la pregunta que todos vamos a tener en algún momento cuando estemos en un funeral. En especial, obviamente, nos duele más y nos pega más cuando es un ser querido. Un hermano cuenta que el hermano de un difunto se acerca a un pastor con una inquietud que parecía sencilla, pero en realidad revela algo profundo sobre la comprensión de la fe cristiana. Con un gesto nervioso, el hermano del difunto le pregunta al pastor: ¿está bien, verdad? El pastor, entendiendo lo que realmente quiere saber, responde con cautela: ¿a qué te refieres con está bien? La persona entonces expresó lo que llevaba en su corazón. Él es salvo, ¿verdad? Su confianza no se basa en la vida espiritual del difunto. Él no había mostrado ninguna fe o compromiso de creencias cristianas, sino en un viejo y decolorido papel que guardaba en su billetera, en donde un día tomó una decisión. Él afirmó que había sido salvo. Ese papelito lo guardaba en su billetera, confiando. Algunos guardan un papel, otros lo han escrito en algún lugar de sus Biblias y han depositado toda su confianza en que son salvos porque un día se levantaron, hicieron, según ellos, una aceptación de fe. El ministro sabio sabe que no es el momento para debates doctrinales, está en un funeral. Pero sí es oportuno para reflexionar en algo crucial. ¿Qué significa realmente tener fe? Si Santiago hubiera estado allí, su respuesta habría sido clara: la fe sin obras es muerta. No solo porque le faltan obras, sino porque esa fe nunca fue genuina. Una decisión que no produce un impacto inmediato ni un cambio permanente en la vida jamás puede representar la verdadera fe. Y aquí está la carga del pasaje que vamos a leer hoy. Aunque a primera vista parece hablar solo de las obras, y eso ha sido la malinterpretación que ha existido durante mucho tiempo sobre Santiago, la realidad es que se centra en la naturaleza de la fe. Santiago insiste en que una fe que no transforma, que no da fruto, que no afecta cómo vivimos, no es una fe salvadora. En sus palabras, es una fe muerta. Este pasaje nos confronta con una verdad necesaria. No basta haber tomado una decisión.
o haber repetido un credo. Lo que necesitamos es haber sido realmente salvos. Y Santiago escribe para advertir a quienes profesan fe, pero carecen de evidencias en su vida espiritual. Con gran claridad y fuerza, él argumenta, Santiago explica la relación inseparable entre la fe y la verdadera obra del creyente. Su razonamiento es tan cuidadoso que cualquiera puede admirar la Escritura y ver cómo él está construyendo esta evidencia. Primero comienza con una pregunta en el versículo 18 y 19. Luego nos proporciona una explicación del versículo 20 al 25. Nos da bastantes ilustraciones, diría yo, muy ingeniosas, y creo que las del final son las más profundas. Y al final recalca con una conclusión, una pregunta, una explicación y una ilustración. Para eso entonces los invito a abrir en sus Biblias el capítulo 2 del libro de Santiago. A partir del versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debo decir que, digamos, de lo que he leído de Santiago, que muchas cosas me han ido sorprendiendo, ¿verdad? Cuando voy leyendo. Creo que este pasaje podría admitir que es el que más me ha sorprendido, porque tal vez nunca lo había llegado a entender ni a profundizar lo suficiente. Y de nuevo, no es que Santiago y todo lo que ha dicho anteriormente no valga la pena prestarle atención de todo, o sea, pero este pasaje puntualmente me ha llamado profundamente la atención. Entonces el versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Observemos la pregunta que plantea. ¿De qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? La misma forma en que Santiago se expresa nos lleva a la respuesta. No. La fe no puede salvarlo. Alguien que tiene fe pero no tiene obras, no tiene fe que salve. Porque no tiene fe en el sentido bíblico que está hablando Santiago. ¿Cómo? Santiago entiende que toda la Biblia, de principio a fin, que cuando un hombre o una mujer llega a tener fe en el Señor Jesucristo y especialmente fe en Él, entonces, como dice Pablo,
ha hecho una nueva creación y la vida se transforma gloriosamente. O para simplificarlo, si ser creyente en Jesucristo no cambia tu vida gloriosamente, o debes preguntarte si realmente eres creyente. Recuerdo un sermón, y de nuevo, ahorita no preciso quién era, traté de pensarlo, y no me acuerdo de quién fue el hombre que lo dijo, pero él decía que el impacto de estar delante de la presencia de Dios es tan radical que nuestra vida tiene que ser transformada solo por el impacto de sentir su presencia. Y cuando usted lo ve a lo largo de la escritura, tiene todo el sentido. Cuando Moisés se acerca a la presencia de Dios y baja del monte, dice que su rostro está iluminado y todos los hombres tienen temor de Moisés. No por Moisés, sino porque su vida ha sido impactada por la presencia de Dios, que su vida ha sido transformada. Otro caso muy ejemplar es el de Pablo. Se encuentra cara a cara con la gloria de Jesucristo. Y el primer impacto que tiene es quedar ciego. Y pasa de ser un hombre que persigue cristianos, ahora ser cristiano. Igual lo vemos, y Dios trata de mostrarlo en el Antiguo Testamento con los nombres. Yo no sé si lo han notado. En muchas ocasiones vemos a un hombre, por ejemplo, Abraham, que tenía un nombre y después de ver la presencia de Dios, su nombre tiene que cambiar. Eso nos está indicando algo. Estar delante de la presencia de Dios solo puede llevar a una transformación radical de la vida de esa persona. Y Jesucristo también lo ejemplifica. Cuando Nicodemo se presenta y le pregunta qué debo hacer para tener la vida eterna, él le expone, tienes que nacer de nuevo. El tema del nuevo nacimiento nos hace la misma referencia. El estar delante de la presencia de Dios tiene que transformar radicalmente la vida de una persona. Si no la transforma, pues ya empezamos a evidenciar que probablemente esa persona no ha sido transformada por el Evangelio. Es entonces donde Santiago plantea una pregunta. Él no niega, y es importante aclarar, que la fe salva. Sí, hermanos, la fe salva. Él lo que está cuestionando no es la fe. Él está cuestionando la fe meramente declarada. Es decir, que yo de mi boca para afuera pueda decir, Dios me ha transformado. Pero mi cuerpo, mi esencia sigue siendo la misma. Eso es lo que está tratando de destruir el pensamiento Santiago. A esa fe es la que se está refiriendo, no a la fe verdadera. Santiago está evitando el autoengaño religioso. En la economía del pacto, la fe une al creyente con Dios y por el Espíritu crea una nueva creación que camina en buenas obras preparadas de antemano. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Confesión Bautista, capítulo 11, describe la fe como un instrumento de justificación. Las obras son el fruto y evidencia. La fe que solo dice tener sin fruto no es una fe salvadora. ¿Contradice Santiago a Pablo? En ninguna manera. Probablemente ambos están tratando de destruir herejías que se están presentando en ese momento. Pablo está tratando de destruir al pensar que yo puedo ser salvo si hago cosas, mientras que Santiago está tratando de derrumbar el pensar que una fe que solo se expresa con palabras pero no con hechos no es una fe salvadora. Spurgeon decía, la fe que no cambia la conducta no ha cambiado el corazón. Ahora leemos del versículo 15 al 17.
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El ejemplo sitúa la prueba de la fe en el terreno de la misericordia. El texto inicia, si un hermano, Santiago habla de la misericordia en la comunidad de la vida cristiana. Una ortodoxia sin ortopraxia revela una esterilidad espiritual. Es decir, una buena teología, un buen conocimiento que tenga, si no está ligada a una práctica correcta, es vana en sí misma. Puedo saber muchas cosas acerca de la Escritura. Puedo entender muchas cosas, pero si eso no me lleva a una buena práctica de mi vida cristiana, es absolutamente muerta. Todo su conocimiento, todo ese amplio y gama de libros que ha leído, se vuelven inútiles, inservibles, si eso usted no lo ha llevado a una verdadera práctica. Si usted domingo a domingo viene acá, ha escuchado los sermones, los sabe, los memoriza, y eso usted no lo ha llevado a practicarla con sus hermanos, es inútil todo lo que usted ha hecho. Santiago ya nos habló de la ley del mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya nos hizo la introducción, nos habló de no hacer acepción de personas. Ya entendemos que vivir una fe genuina implica pensar y amar a mi prójimo. En este caso y especialmente a mi hermano. Existen muchos casos prácticos de esto. Estoy seguro de que muchos hemos conocido situaciones específicas de alguno de nuestros hermanos acá. Falta de recursos, pérdida de seres queridos, luto por enfermedades. El rango es inmenso, es infinito. Cada vez que venimos los domingos y escuchamos a algún hermano y conversamos con él, cada vez que comparten las peticiones de oraciones miércoles a miércoles, tenemos un ejemplo claro para ejercer las obras ligadas a la fe. Que a mi hermano le faltan recursos, pues hablo con los diáconos y le digo, hermanos, quiero darle a este hermano algo. Y a través de los diáconos doy este dinero para que mi hermano pueda tener esos recursos. Que mi hermano se encuentra enfermo, le escribo, le pregunto, ¿en qué le puedo apoyar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Hermano, ¿tiene las fuerzas necesarias para hacer el quehacer diario? Hermana, ¿usted puede cocinar? ¿Necesita que le ayude? Hermano, este terreno es inmenso. Tenemos herramientas necesarias para ejercer las obras con nuestros hermanos. La pregunta es, y quiero que reflexione, ¿cuántas oportunidades usted ha tenido? ¿Y cuántas de esas sencillamente ha querido desaprovechar? Hermanos, a esto es lo que Santiago está diciendo. Una fe que no tiene obras está muerta en sí misma. No solo se trata del dinero, porque es muy sencillo. De nuevo, Santiago solo nos está presentando un ejemplo. Es muy sencillo pensar, bueno, hermanos, que yo tal vez no tengo tanto dinero y tal vez no puedo ayudar a mi hermano que está en necesidad. Hermano, pero es que él solo está dando un ejemplo. Los ejemplos aquí son diarios. Todos sabemos que alguno de nuestros hermanos está pasando ciertas situaciones. Y si no lo sabemos, es culpa suya. Porque usted no ha hecho el motivo necesario para averiguar qué pasa a su hermano. Y miércoles a miércoles aquí viene una lista de peticiones que envían los hermanos. Usted las lee. Ha acudido a sus hermanos, ha preguntado cómo están, cómo se encuentran. Hermanos, si usted no está haciendo eso, se está convirtiendo en lo que dice Santiago. Un hombre que declara fe, pero sus obras no existen. Por lo tanto, su fe está muerta.
Santiago nos habla de no ejercer estos actos ante mis hermanos. Es lo más irracional que puede haber. El ejemplo es claro. Si están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento y solo le digo, confía en Dios, hermano, todo va a estar bien. Y no puedo tener un corazón de querer ayudar a mi hermano, soy el más hipócrita de todos. No ejerzo correctamente las obras. Jesús vio las masas sedientas de hambre y no les dijo, váyanse. Él suplió la necesidad que ellos tenían, aún de alimento físico. Él no les dijo, vayan en paz, que Dios los cuide. No podemos en ninguna forma consolar a mi hermano con las frases cotidianas, con los clichés. Confíe en Dios. Y estoy hablando más allá de recursos económicos. Es un todo, hermanos. Si mi hermano sufre espiritualmente, emocional o físicamente, yo no puedo simplemente decirle, confíe en Dios. Y de nuevo, no es que la expresión confíe en Dios está mal. Todos debemos confiar en Dios. El tema es que lo he utilizado como una muletilla para no ejercer mi responsabilidad. Porque claro, es más sencillo cuando estoy escuchando a un hermano que tal vez está diciéndome todo lo que está pasando, yo decirle, confíe en Dios. Y yo me voy a mi casa tranquilo, duermo y descanso como si no hubiera pasado nada. Y no ejerzo las obras que Dios me está pidiendo a mí que ejerza. Sería como lo que plantea Santiago. Simplemente no hago obras. ¿Esto de qué aprovecha? Y esas son las preguntas tan interesantes que está planteando Santiago. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si usted viene domingo a domingo acá y no ejerce los dones que Dios le ha dado a usted con sus hermanos? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Y probablemente algunos de ustedes dirán, o sea, qué feo que me está tratando Joan, pero es que es verdad, hermano. O sea, si usted viene aquí domingo a domingo y se sienta acá nada más y lo único que hace es sentarse acá y no ejerce sus dones, no ayuda a sus hermanos, hermano, suena feo. ¿De qué aprovecha? Usted es un egoísta. Usted está pensando en usted mismo y no entiende que la vida espiritual, la vida de creyentes es una comunidad. Estoy aquí para ejercer las obras en la fe. Debo también aclarar algo importante. Puede usted estar sentado aquí y pensar que estoy llevando una idea equivocada con esto. Si dice tener fe en Jesucristo y no te transforma la vida, tu problema no es realmente que te faltan obras. Y por eso necesitas buscarlas. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Ojo, y quiero tratar de explicar esto bien. Yo aquí no les estoy diciendo, necesito tener más obras. Voy a impulsarme a tener más obras. Voy a tratar de ser un mejor cristiano. No, hermanos. No se trata de que usted se impulse a usted mismo en tratar de ejercer sus obras. No, es que si sus obras no son naturales, debe cuestionar su fe. No se trata que mejore sus obras. Para eso hay muchas personas allá afuera que probablemente hasta ejercen mejor las obras que nosotros. Ayudan a los huérfanos, ayudan a los mendigos, van a las cárceles, algo que usted y yo deberíamos de ejercer. Pero entonces Santiago no está diciendo, si usted no lo hace, vea cómo incrementarlo. No, Santiago está diciendo, si usted no lo hace, pregúntese y examínese por qué usted no lo hace si es algo natural en su vida. Si Dios impactó y transformó su vida tan radicalmente como usted piensa, ¿por qué usted no ha ejercido esas obras?
es donde implícitamente Santiago dice que una fe, si no tienes obras, está muerta en sí misma. Él no está hablando que la salvación es por obras, es opuesto a ello. Él nos revela que la verdadera fe de forma natural y orgánica debe producir obras. Por lo tanto, una fe sin obras también implica que no es una fe verdadera. El texto no dice menos viva, sino muerta, sin respiración, sin aliento. Y eso es lo más duro, y es lo que me sorprende más de este pasaje. Es que si él estuviera diciendo, bueno, una fe que no ejerce obras está agonizando, se siente mal. No, él dice, está muerta, sin respiración. Eso no es fe. Eso es lo tajante de este pasaje. Porque Santiago nos está confrontando con esta verdad. Si mi fe no muestra obras, está total y enteramente muerta. Es decir, no es una fe salvadora. La ausencia persistente de frutos revela la ausencia de vida. Hasta este momento Santiago planteaba una pregunta. También nos dio una respuesta a la pregunta. Ahora nos da una explicación. Vamos al versículo 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago ahora quiere explicar el punto importante que nos presenta en esta ilustración. Alguien puede decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Lo que está diciendo Santiago, hay muchas personas que tienen fe en la iglesia y depositan todo en eso. Hablan de doctrina y suelen ser personas con mucho conocimiento. Luego existen otro tipo de personas que son prácticas. Yo les llamo las personas activistas, que tienen muchas obras. No se preocupan por la fe, no les importa. Y básicamente puedes elegir. Está el camino de las obras y está el camino de la fe. Santiago responde, si usted piensa así, que puede ser una persona que elige la fe, pero eso no ha cambiado su vida, o personas que eligen las obras, pero no están anclados en la gracia salvadora de Jesucristo, ni siquiera han comenzado a entender el Evangelio. Y entonces dice, miren, muestre su fe sin sus obras, y yo les mostraré mi fe por mis obras. El creyente es una persona transformada. Es el punto que está planteando Santiago. Sin cambio, sin fe, sin transformación, no hay salvación. Él está predicando el Evangelio a algo que sobrepasa todo. El corazón de una persona transformada va a cambiar radicalmente su vida. Lo lleva a ver a Jesucristo de tal manera que nunca podrá volver a ser el mismo. Y eso se notará. Él no se refiere a personas que se muestran optimistas y dicen, miren, soy cristiano. Sino que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago ahora está apelando al conocimiento judío. Con esta palabra, él está haciendo un eco del Antiguo Testamento, específicamente del credo, el Shema. Escucha, Israel, escucha. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que todo creyente judío ortodoxo decía, creo en un solo Dios. Y Santiago replica ahora, muchos judíos dicen ese credo. Creo en Dios Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. La pregunta es, ¿eso te salva? Ahora Santiago afirma, crees que Dios es uno, pero recuerda que los demonios también. Y añade, al menos a ellos les impacta verdaderamente, tiemblan. Esa es una de las partes que más me estremeció. ¿Cuántas veces nosotros vivimos sin un temor genuino de Dios? ¿No nos sorprende que estemos delante de la presencia de Dios día tras día? Cuando estamos orando, nuestra mente está volando muy alto. Y lo último que pensamos es que ese momento está la presencia de Dios. Es más, hoy aquí está la presencia de Dios. Eso nos debería hacer temblar de terror y de miedo. ¿Cuánto debemos de arrepentirnos cuando nuestra fe no ha sido acompañada de un cambio transformador? Cuando no hemos transformado al mundo, cuando no hemos sido una sal verdadera, cuando nuestra transformación es tan poco visible que un demonio demuestra más temor que nosotros. Marcos 5 nos habla de un episodio interesante sobre el endemoniado Gadareno. Dice que cuando este endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios tiemblan más que nosotros ante la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. El conocimiento de ellos es más profundo que el de nosotros acerca de Dios. Porque ellos lo ven y tiemblan. Porque saben el terror que es estar delante del Altísimo. Pero nosotros vivimos unas vidas tan pocos transformadas. Y me incluyo. No piense que es que yo estoy tirando eso para ustedes. No, esto me rebota para mí. Nuestras obras son tan poco evidentes que no hemos transformado esta ciudad. Que la gente no puede ver que en nosotros hay un temor reverente de Dios. Y Santiago lo dice, hace la comparación. Es que los demonios tiemblan. Ellos creen, saben quién es Dios. Entonces el creer, el que usted escribiera un día en un papelito, soy salvo, el que usted lo escribiera en la Biblia, eso no sirve de nada. Si no ha habido una transformación verdadera y un impacto en su vida. ¿Pueden ver el temor de la palabra de este endemoniado? En gran voz, Jesús, no me atormentes. Esto es lo que se refiere Santiago. Insiste en decir a la persona que dice, si soy cristiano, tomé una decisión, no importa si no cambia en nada mi vida. Querido amigo, los demonios tienen una fe que transforma más la vida que la nuestra. Incluso los demonios lo profesan y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame una fe que no tenga un impacto transformador. Vale menos que la fe de un demonio. Y ahora termina magistralmente. Yo te mostré una fe con obras. Sin lugar a dudas, todo creyente, aunque sea salvo, debe continuamente examinarse. Creo que es la práctica más importante de un creyente.
Domingo a domingo venimos acá, nos exponemos a la palabra de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasa, y si no les pasa, de verdad sería preocupante para sus almas. Uno va a la casa, tiene una conversación con la esposa, y usted dice, amor, estamos mal. Todo creyente tiene que llevar siempre a una reflexión. Constantemente debe examinarse, sojuzgarse y decir, ¿seré salvo? No porque la fe en sí misma o la salvación se pierda. Sabemos que no es así. Pero de nuevo, hermanos, si no ejerzo obras según la fe que he recibido en Jesucristo, debo examinarme. Ahora, Santiago nos quiere ilustrar mejor esto. Vamos al verso del 20 al 25. Nos dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora, Santiago está tratando de concluir todo esto que nos está contando. Toda esta historia maravillosa que nos está planteando. De nuevo, ya quedó claro que él no está hablando que si hago obras voy a alcanzar la salvación. No, él está planteando que es la verdadera fe. Ese es su propósito. Y ahora quiere concluirlo con una hermosa ilustración. Para aquellos judíos, probablemente creyentes judíos cristianos, que han llegado a Jesús y a creer en el Mesías, las figuras de Abraham y Rahab son especialmente figurativas para ellas. Ellos las conocen, han vivido con estas figuras toda su vida. Y es interesante que especialmente ahora Santiago quiere ampliar profundamente en Abraham. Abraham es el patriarca. Para ellos, venir de Abraham es algo que los identifica. Entonces nos introduce en dos extremos opuestos. Primero nos señala a Abraham, quien fue el más admirado de los hombres. Era amigo de Dios. ¿Cómo fue justificado Abraham? Es lo que está planteando ahora Santiago. Y luego nos da el segundo extremo, porque Abraham podría decirse que es de sangre pura, por decirlo de alguna manera, y presenta ahora el otro extremo, Rahab, una mujer que no era el pueblo de Dios, que era una ramera, no tenía una posición alta, sino una posición pues no digna. Y está presentando dos extremos. Entonces, esto es lo más interesante, que él presenta dos ejemplos que son extremos para el pueblo judío, pero el pueblo judío se identifica con estos dos ejemplos. Y la pregunta es, ¿cómo fue salva Rahab? Probablemente la carta de Hebreos, si en algún momento hemos leído Hebreos, no fue escrita antes de Santiago. Si hubiese sido así, probablemente Santiago hubiera citado a Hebreos, definitivamente. Pero esto es maravilloso en la Escritura, que tenemos un único autor que escribe consistentemente toda ella, sin fallas, sin contradicciones, sino que todo su mensaje es el mismo. Aunque Dios utiliza diferentes herramientas, es el mismo autor. ¿Saben lo que dice en la carta de Hebreos? ¿Cómo fueron salvas las personas en el Antiguo Testamento? Fueron salvos por fe. Ahora bien, dice Santiago,
Pensemos en Abraham. ¿No fue Abraham nuestro padre justificado por las obras? Y luego dice, ¿no fue Rahab la prostituta justificada por las obras? Es una contradicción para nada. Es interesante que se fijen en estos personajes. Si entendemos el Evangelio, esto nos tiene que dejar atónitos. Si esto no nos sorprende, probablemente no lo va a sorprender nada en la Escritura. Dice que Abraham fue justificado por las obras. Por eso le digo, podría parecer que está contradiciéndose a sí mismo. Porque si leemos Hebreos, dice que ellos fueron salvos por la fe. Y dice que fue salvo por las obras, ¿cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar de sacrificio en el monte Moria. ¿Qué estaba sucediendo allí? Bueno, dice Santiago que lo que está sucediendo allí es que cuando lo hizo, dice, la fe actuó junto a sus obras. Y la fe se completó, se perfeccionó, maduró con sus obras. Podríamos decir que la fe floreció cuando Abraham decidió sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué es eso? Un acto de obras. ¿En qué está siendo perfeccionada? En la fe de un Salvador. Porque ¿qué nos dice Hebreos? Que ellos creyeron en fe, aunque nunca lo vieron. Abraham está representando lo que Santiago está diciendo. Él es la representación genuina. Él está ejerciendo su fe en conjunto con sus obras. Él sabía que Dios es poderoso para salvar y que si tenía que salvar a su hijo, lo iba a salvar o lo iba a revivir. Él actuó su fe en conjunto con sus obras. ¿Entienden lo maravilloso que es esto? Lo que nos está representando. Esa es la fe que está apuntando Santiago que usted y yo debemos tener. Una fe que vaya en la misma sintonía con sus obras. No me diga usted, yo tengo fe, y usted, yo tengo obras. Su fe tiene que ir alineada con sus obras. Y luego dice, de esta manera se cumplió la escritura que dice, y ahora nos cita a Génesis 15:6. ¿No es así? Abraham confió en Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado. ¿Ven lo que dice? Dice que Abraham, quien debido a su fe en la promesa salvadora del Señor Jesucristo, fue declarado en una relación íntima con Dios. Al ofrecer posteriormente a su hijo a Dios. Ese Abraham, quien por la fe se declaró en una relación correcta con Dios, porque tanto Abraham como Rahab tienen su fe puesta en el Mesías, que aún no conocen. Implícitamente ellos dijeron, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Aunque no te conozco, no te he visto, confío en que tú salvarás a tu pueblo. Yo no me puse de acuerdo con Harles, pero de verdad cité este ejemplo y era lo que decía el profeta: llámame, obedeceré. Heme aquí, envíame a mí. Es lo que ellos declararon. Su fe en conjunto con sus obras. No se quedaron esperando. No es como decía Arles, no fueron hombres negligentes. Usted ve todos estos hombres del Antiguo Testamento. Dios los mandaba y ellos obedecían. Hermano, ¿cuántas veces, cuántos mandatos Dios ha dado aquí en este altar? ¿Y cuántas veces usted ha obedecido a eso? ¿Por qué su fe no va ligada a sus obras? Porque usted cree o piensa
que solo venir a este lugar a escuchar sermones realmente lo está santificando a usted? Si usted no está ejerciendo obras verdaderas, nuevamente le digo, examínese. Pablo lo dice. Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Y si no, considerados reprobados delante de Dios. Abraham ofreció a su hijo Isaac. Y Rahab, siendo de otra nación, confió en Dios y protegió a los espías, sabiendo que si la descubrían, esto acarrearía su muerte y probablemente la muerte de su familia. Uno sacrificó lo más importante. Abraham sacrificó a su único hijo, Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya sabemos la promesa esperada de Abraham. 100 años cuando Dios le promete que va a tener un hijo. ¿Qué tan importante era para él su hijo? Dios le prometió que a través de su hijo iba a haber una descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. ¿Qué tan importante era para Abraham su hijo? Era la promesa cumplida de Dios. Y Rahab solo tenía una nación. No conocía al pueblo de Israel. Y su familia iba a estar en peligro si ella protegía a unos espías. Ellos, en algún sentido, estaban perdiendo todo por la fe. ¿Entienden ahora lo que dice Santiago? ¿Entienden lo que se está refiriendo Santiago? Santiago no habla de ser justificado por las obras, sino que la verdadera fe debe ir acompañada con obras reales, visibles y no visibles. Las obras son implícitas en la vida correcta de un cristiano. Santiago decidió escoger 2 ilustraciones perfectas para dar este entendimiento. Finalmente, nos lleva al punto máximo de su conclusión, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Finalmente, Santiago está concluyendo con una última ilustración. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras están muertas. Una última y dura realidad. Un cuerpo sin espíritu estaba enterrado bajo tierra. No sirve para absolutamente nada. Somos 2 partes unidas. Estamos compuestos de alma y cuerpo. Si el cuerpo muere, así también la fe sin obras es como un cuerpo muerto, sin vida. Por lo tanto, es un cuerpo donde Dios realmente no ha soplado aliento de vida. Santiago entonces nos ha expuesto el evangelio de la gracia. Él lo quiere aclarar, es contundente. La fe sin obras está muerta. No porque las obras añadan mérito a la justificación, sino porque la verdadera fe unida a Cristo inevitablemente debe ser viva y debe obrar. La fe que justifica es la misma que obra por el amor. Por eso una fe que no transforma la vida no es una fe salvadora, sino un mero sentimentalismo. Santiago está desenmascarando el engaño religioso que está sucediendo en ese tiempo judío. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así las obras no son la raíz, sino el fruto visible de una verdadera unión con Cristo. Cristo es el fin, consumación de la ley. En Él, el Espíritu nos da un corazón nuevo que ama a Dios y a nuestro prójimo, haciendo real en nosotros lo que la ley demanda. Pero nuestra carne no podía cumplirla. Esa es la promesa de Ezequiel 36. Un corazón de carne y el Espíritu de Él en nosotros.
capacitándonos para andar en sus mandamientos. Por eso la fe viva no puede ser estéril. El Espíritu de Cristo la pone en movimiento. En Abraham vemos por anticipación al Padre que no escatimó a su propio Hijo, el carnero del monte Moriah, el sustituto que apunta al Cordero de Dios. La fe de Abraham se perfeccionó en su obediencia. No añadió justificación, sino que mostró la realidad de lo que apuntaba Génesis 15:6. Ya daba testimonio, creyó y le fue contado por justicia. Así la obediencia muestra lo que la fe recibe. Si usted obedece, muestra que la fe salvadora ha entrado en su corazón. En Rahab la gracia alcanzó a los improbables. Una mujer gentil y prostituta, e incorporada a una familia mesiánica. Su fe se hace visible en la lealtad religiosa hacia el pueblo que no conocía, pero había escuchado de su Dios. En ambos extremos, Abraham y Rahab, es la fe que salva y las obras que prueban y maduran que esa fe es verdadera. Santiago nos llama a pensar, a meditar sobre nuestras obras. No habla sobre una fe débil. No habla de que por nuestras obras podremos alcanzar la salvación, sino a volver a Cristo para que su gracia nos vivifique a nosotros. Lo que estaba muerto, ahora tenga vida. Como dice Génesis, que su espíritu sople en nosotros aliento de vida. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La respuesta no es activismo, sino un examen delicado y cuidadoso en el Señor y dependencia total del Espíritu Santo, que produce en nosotros una compasión que no solamente queda en nuestra mente, sino que se ejecuta con nuestras manos y con nuestros pies. Que no digamos más, confíe en Dios, hermano, sino que nos levantemos, que preguntemos, que sirvamos. Esa es una verdadera fe activa, una verdadera fe que ha soplado aliento de vida en nosotros. Si usted está aún aquí sentado, y si aún usted piensa, bueno, está interesante este sermón, pero su fe y sus obras siguen inactivas, hermano, usted sigue muerto. Que esta reflexión cale en su corazón y lo haga reflexionar y examinarse. Vamos a orar. Padre misericordioso, delante de ti estamos, Señor, arrepentidos de nuestro pecado, de cómo nuestras obras no han impactado a este mundo, cómo nuestras obras ni siquiera han impactado a nuestra propia iglesia, y cómo debemos examinar nuestras vidas, revisar lo que hemos hecho y arrepentirnos, Señor. Sopla en nosotros ese aliento de vida. Transforma nuestras vidas, Señor. Y si no lo has hecho, si no has tocado realmente el corazón de alguno aquí presente, rogamos, Señor, que lo transformes, que le muestres el Evangelio, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y que su vida sea transformada. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.